Bueno, porque tenemos muy poquito tiempo y el Zoom no va a estar abierto mucho tiempo y el tema es un poquitito amplio, capaz no es tan largo, pero sí hay cosas que hay que aclarar bien. Entonces, agradeciendo también la puntualidad de los compañeros que están conectados y de mis compañeras, queremos empezar. No sé qué decís, profe, si estás ahí, si nos escuchás. ¿Me podrían confirmar si están escuchando, por favor? Sí, se escucha, Jessy. Yo le escucho perfectamente, no sé si los demás participantes escuchan, si nos pueden aclarar, así damos inicio a la charla. Ahí en el chat, Carmen acaba de decir que sí se escucha. Ok, ok. Entonces, como no tenemos mucho tiempo, vamos a empezar. No sé si la profe me está escuchando o si de por ahí está hablando y no prendió su micrófono o algo así. Pero, bueno, quisiera agradecerle más que nada a la profesora y a la directora. Quisiéramos agradecerle por habernos brindado esta oportunidad de que ustedes se puedan conectar, de transmitirles la información y por darnos un espacio tanto en su horario como la directora también habernos permitido poder realizar esta charla con ustedes. Mis más sinceros agradecimientos de parte de mis compañeras porque nos están ayudando muchísimo a cumplir con un trabajo que no solo nos va a ayudar a nosotros para desarrollarnos, sino también a ustedes para poder aprender un poquito más o reforzar el conocimiento que ya tienen. Entonces, vamos a presentarnos. Nosotras somos alumnas del segundo año en la carrera Contaduría Pública de la UNIDA, Universidad de la Integración de las Américas. Estamos llevando el curso en modalidad virtual. Eh, Esto es un proyecto de extensión en el que en el que nosotros nos asignaron poder hablar con ustedes para ampliar sus conocimientos acerca de los tributos, que es nuestro tema principal. Las integrantes son la compañera Clarisa González, la compañera Romina Villagra, la compañera Liz Mercados y quien les habla, Jessica Martínez. Entonces ya vamos a proceder a hablar un poquito sobre qué son los tributos. Bueno, los tributos son una prestación monetaria la cual recibe el Estado o algún otro ente público y gracias a esto ellos obtienen medios económicos necesarios para poder llegar a sus fines, para poder cumplir con sus fines. Y estos tributos se clasifican en tasas, impuestos y contribuciones especiales. Los impuestos son contribuciones que se pagan por el hecho de vivir más que nada en una sociedad.
no son pagos por un bien o servicio que hayamos adquirido, sino porque estamos sinceramente existiendo en esta sociedad. Y su recaudación no es porque sí, ¿verdad? Sino que es para determinar también, para poder financiar ciertos bienes o servicios a la comunidad y pueden ser considerados los que tienen mayor importancia en cuanto a recaudación para el Estado, porque a través de ellos se obtiene la mayoría de los ingresos públicos. Luego tenemos las tasas. Las tasas son contribuciones, ¿verdad? Que la persona contribuyente o el contribuyente o la familia contribuyente pagan por estar utilizando un servicio del Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, cuando nosotros pagamos una tasa a la municipalidad que cobra por la recolección de basura, eso es una tasa. Cuando la municipalidad te está cobrando por recolectar la basura en tu vecindario, en tu barrio, a vos, entonces eso es una tasa. ¿Por qué? Porque se está prestando un servicio. Y las contribuciones son pagos que se obtienen por el beneficio de una obra pública. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, cuando se paga por el mantenimiento o por hacerse, por ejemplo, el pavimento o el empedrado, que generalmente se juntan entre comisiones vecinales y cosas así. Entonces hay también una ley que determina cuánto se va a pagar, cuál va a ser la tasa para pagarse y por qué se pagan estas contribuciones, ¿verdad? Entonces las contribuciones son beneficios ya que pagamos por alguna obra pública. Y la importancia de para qué sirven los impuestos o para qué nosotros pagamos eso. Por ejemplo, los impuestos tienen una gran importancia, ya dijimos, que es porque de ahí se obtiene la mayoría de los ingresos públicos. Y no, si no hay impuestos, si no se pagan los impuestos, no se pueden sostener los gastos públicos. Es decir, no va a haber fondos para el funcionamiento de las escuelas, de los hospitales, de las comisarías y los servicios básicos no van a funcionar de forma adecuada. ¿Y quiénes son los que administran tanto los impuestos, las tasas y las contribuciones? El Ministerio de Hacienda. Como ustedes seguramente ya sabrán, porque son estudiantes de contabilidad, ¿verdad? El Ministerio de Hacienda es la institución responsable de todo lo que es relacionado con la política fiscal. ¿Qué es la política fiscal? Es la gestión de los recursos que tiene el Estado, ¿verdad? Entonces, el Ministerio de Hacienda es quien se encarga de determinar todo eso, saber todo lo que está relacionado con ello y también determinar los gastos y los ingresos públicos. Y luego le sigue la Secretaría de Estado de Tributación, la SED, la famosa SED para los que rellenamos los formularios 120, por ejemplo. Entonces, ella es la encargada de velar por estos ingresos que determina el Ministerio de Hacienda. ¿Y quiénes lo elaboran? En cada ministerio, cada secretaría o cada institución del Estado hace un pequeño presupuesto general, al que muchas veces para el Estado es llamado presupuesto general de la nación, y en él se establecen todas las necesidades que se establecen para los mismos, ¿verdad? Y luego, una vez que se establecen todo esto, el Ministerio de Hacienda es encargado de revisar esto, realizar cambios si fuese necesario, y luego de verificar todo esto, los presupuestos son remitidos ante el Congreso Nacional de la Nación y son determinados aprobados o no. Para los tributos existen marcos normativos, como en la Constitución Nacional nos dice, ¿verdad?, que uno de los marcos normativos, por ejemplo, es el artículo 44. Y el artículo 44 de la Constitución Nacional nos dice que nadie va a estar obligado al pago de tributos ni a la prestación de servicios personales que no hayan sido establecidos por ley. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no podemos pagar un tributo que no exista, ni se van a exigir que nosotros paguemos eso, ni se van a imponer multas porque no pagamos eso, porque obviamente no está en la ley, ¿verdad? Pero sí podemos pagar y tenemos que pagar los tributos que están establecidos por ley. Luego tenemos el artículo 178 que habla sobre los recursos del Estado y en él se destaca más o menos que son para el cumplimiento de los fines del Estado en el que se establecen los impuestos, las tasas, las contribuciones y los demás recursos. ¿Para qué? Para poder explotar estos fondos que se recogen dentro
y así poder ser utilizados para poder lograr o cumplir sus fines. Y finalmente el artículo 179 que habla sobre la creación de los tributos y que dice que todo tributo, cualquiera sea su naturaleza o denominación, será establecido exclusivamente por la ley. Entonces, todos los tributos que se exijan ser pagados, entonces deben estar establecidos por ley y deben ser acorde a lo que la ley permite y establece. Bueno, hasta ahí es lo que es mi parte sobre qué son los tributos y qué es un marco legal. Ahora la compañera ya le va a estar hablando un poquito más acerca de lo que es la cultura tributaria y ciertas partes más que necesitamos conocer. Buenos días a todos. Me presento, yo soy Clarissa González y voy a estar hablando acerca de la tributación. Como podemos observar en la diapositiva, la cultura tributaria es un conjunto de valores, conocimientos y actitudes compartidos por los miembros de una sociedad con relación a la tributación en la observancia de las leyes de la región, que conducen al cumplimiento permanente y voluntario de los deberes tributarios. Es decir, la cultura tributaria implica el conocimiento de los deberes y los derechos de los ciudadanos, ya que su promoción debe estar fundamentada en la educación de los ciudadanos para buscar el conocimiento social, el bienestar colectivo, una justicia social, equidad y por sobre todo respeto. Es por eso que cuando un ciudadano tiene cultura tributaria se nota, ya que por iniciativa propia cumple con sus obligaciones tributarias y no lo hace por temor a alguna sanción. En cuanto a eso, tenemos que decir que la ley, que el Estado, como institución creada por la sociedad para fomentar la organización y atención de los asuntos comunes, debe afrontar determinados gastos para cumplir con las funciones públicas que la comunidad le hemos encomendado. ¿Y todo esto para qué? Para asegurar los derechos y garantías que se establecen en la Constitución. En resumen, podemos decir que los impuestos son el precio que pagamos por y para vivir en una sociedad más justa y organizada, ya que mediante la existencia de los impuestos es lo que nos permite acceder a una educación gratuita, a hospitales públicos, a espacios de saberes abiertos a todos. Estas pueden ser las bibliotecas, los museos, también están los espacios de recreación comunes, que son los parques, las plazas, inclusive las ciclovías mismas. También están las de seguridad, las de ruta, las de puente y por sobre todo las que generan puestos de trabajo. Pero así también tenemos que tener en cuenta que la falta de pago de los impuestos impacta directa y negativamente sobre los estratos más carenciados y débiles de nuestra sociedad, puesto que provoca una gran degradación. En cuanto a la educación, para aquellas personas que no pueden pagar escuelas públicas, en la salud, para aquellos que no pueden contratar planes de medicina o planes sociales, inclusive en la economía informal misma, puesto que ya no pagar los impuestos provoca una disminución general que afecta en la calidad de vida de todos nosotros los ciudadanos, puesto que los impuestos recaudados, como dijo anteriormente la compañera, por el Ministerio de Hacienda, se da a través de la SED, que son entregados al gobierno nacional. ¿Para qué? Para que ellos realicen las obras planificadas que son en beneficio del país. En lo que respecta a la SED o la Subsecretaría de Estado de Tributaciones, dice que es la que administra los impuestos en el Estado, en el Paraguay, puesto que además también es una administración al servicio del contribuyente que se ha convertido en los últimos años en una de las instituciones del Estado que más cambios trascendentales ha presentado, implementado dentro de su estructura funcional, puesto que la SED se encarga de aplicar las disposiciones legales en materia impositiva, de regularla y cobrar los impuestos a las personas que están obligadas a pagar estos impuestos. Y estas se aplican en base a reglamentaciones que se dan por regulaciones o por decretos, en el sentido de que estas se originen, se dirijan e inclusive se administren en la gestión tributaria y fiscal que son establecidas en base a la ley 125/91, que establece el nuevo régimen tributario, también sus reformas. También están las leyes en 2421/2004, que establece el ordenamiento administrativo y la adecuación
fiscal, la cual fue sustituida hace poco por la Ley 6.080/19, que es de la modernización y simplificación del sistema tributario, así como también el establecimiento de normas y sistemas para la administración de los impuestos, tasas y contribuciones a su cargo. En lo que respecta y corresponde a la liquidación, su investigación, su determinación, fiscalización y los demás procesos y trámites para recursos. Es por eso que podemos decir que los objetivos principales de la SEC es prevenir la evasión y lograr la formalización del país. Es por eso que ellos se trazan metas y estaban de acuerdo que ellos intentan aumentar la recaudación de impuestos, planificar propuestas de recaudación que sean más justas y equitativas para todos, y a la vez ser una institución moderna, transparente, eficiente, pero sobre todo eficaz, que logre formalizar la economía a través de la reducción de la evasión fiscal. En resumen, podemos decir que la SED del Ministerio de Hacienda inició profundos cambios en el marco impositivo en el Paraguay, con la implementación de la Ley 2421 y la Ley 6.080 ya mencionadas anteriormente, puesto que la normativa de las mismas solo busca transparentar el sistema impositivo para formalizar el país. En cuanto a lo que respecta al pago de los tributos, dice que consta en soportes fundamentales, que es la legalidad, la igualdad y la proporcionalidad. En lo que respecta a la igualdad, dice que alega que el tributo debe ser establecido por ley. En cuanto a la igualdad, dice que significa que todos los ciudadanos, sin discriminación alguna, están obligados al pago de los impuestos, y en lo que refiere a proporcionalidad, dice que los impuestos deben ser pagados en mayor proporción por quienes tienen mayores ingresos o riquezas. Eso es lo que corresponde a la participación. Ahora les doy la palabra a mi compañera para que le hable acerca de los tipos de impuestos. Hola, ¿me escuchan? Sí, Romy, te escuchamos. Bueno, yo les voy a decir los tipos de impuestos. IRE, impuesto a la renta empresarial, IRE general, empresas comerciales, industriales, agropecuarias, servicios, IRE simple, régimen simplificado para medianas empresas que son entre 80 millones a 2.000 millones, IRE simple, régimen simplificado para pequeñas empresas unipersonales con ingresos hasta 80 millones, de 20.000 hasta 80.000 mensual. IDU, impuesto a los dividendos y utilidades. IRP, impuesto a la renta personal. IRP, RSP, impuesto a la renta personal de rentas de servicios personales. IRP, RGC, impuesto a la renta personal de rentas por ganancias de capital. INR, impuesto a la renta de los no residentes. Impuesto sobre el consumo. IVA, impuesto al valor agregado. ISC, impuesto selectivo al consumo. Yo les voy a hablar del IRP, de rentas y ganancias de capital. Con la Ley 6.380/19 de modernización y simplificación del sistema tributario, el impuesto a la renta personal, IRP, pasa a dividirse en rentas por servicios personales y rentas por ganancias de capital. ¿Qué son las rentas y ganancias de capital? Se entiende que son todas aquellas rentas, ya sea en dinero o especie, que provengan directa o indirectamente de patrimonios de bienes o servicios, cuya titularidad corresponde al contribuyente, que grava el IRP de rentas y ganancias de capital. Grava las rentas de fuente paraguaya y las rentas y ganancias de capital, excluidas las gravadas por el IDU. ¿Quiénes son contribuyentes a este impuesto? Son contribuyentes las personas físicas, nacionales o extranjeras residentes en el territorio nacional. Las sucesiones indivisas. Las sucesiones indivisas significa la transmisión
de los bienes de una persona fallecida a una o a varias personas. Y padres, tutores o curadores y sociedades conyugales. Este impuesto tiene una tasa aplicable del 8%. Buenos días a todos nuevamente. Bueno, les estaré hablando de las generalidades de un impuesto, el ISC, siglas del impuesto selectivo al consumo. Este impuesto encontramos en la Ley 6.380 de modernización y simplificación del sistema tributario nacional. ¿Qué es el impuesto selectivo al consumo? Es un impuesto que deben pagar aquellas personas que utilizan o consumen productos que no son considerados de primera necesidad, por ejemplo, las bebidas, perfumes, joyas, armas de fuego y sus partes. También encontramos a los productos que contaminan el medio ambiente, como los combustibles, por ejemplo. ¿Qué grava el ISC? Grava la importación de bienes, productos que son de producción nacional. Aquellos productos gravados por este impuesto y que sufren algún tipo de transformación, para su comercialización van a ser considerados como un nuevo producto. Esto nos quiere decir, por ejemplo, un fabricante de joyas importa diamantes en bruto. Ese diamante va a ser transformado dentro del territorio nacional. Supongamos en un anillo. Al ser comercializado, en ese caso pasará a ser objeto del ISC. ¿Quiénes van a ser los contribuyentes? Tenemos a los fabricantes por las ventas que realicen en el territorio nacional. Por ejemplo, un fabricante de cartuchos de armas comercializa estos productos en el territorio nacional. La venta de ese cartucho va a ser objeto de este impuesto. También serán contribuyentes los importadores por los bienes que introduzcan al país. Por ejemplo, un comerciante que se dedica a importar celulares, supongamos de China, y los vende dentro del país. A eso se refiere. Toda importación, siempre y cuando no sean productos de primera necesidad. La comunicación de precios. El fabricante y el importador deben comunicar también a la administración tributaria el precio de venta al público. Estos contribuyentes también están obligados a entregar comprobantes de venta en cada una de las ventas que realizan y deben conservar la copia hasta que se cumpla la prescripción del impuesto. En cuanto a los bienes importados, las aduanas no permiten retirar mercaderías gravadas con este impuesto sin antes pagar el impuesto adeudado. Para transportar mercaderías, las mercaderías que circulan por el territorio nacional deben ir acompañadas de su nota de remisión o de su comprobante de venta. Si las mercaderías circulan sin estos documentos, se considerarán en infracción y va a quedar facultada a la administración tributaria a aplicar el comiso temporal o definitivo de las mercaderías. En la lista de algunos bienes gravados tenemos al tabaco, cigarrillos, esencias, los vaporizados, inhalados con cigarrillos electrónicos, también bebidas, cervezas, gaseosas, vinos, whiskies y sus equivalentes. También encontramos al combustible, los derivados del petróleo y otros bienes como los celulares, las armas de fuego y sus partes, perfumes, maquillaje, joyas y máquinas. En cuanto a las exoneraciones de este impuesto, el impuesto selectivo al consumo, van a quedar exonerados la exportación de los bienes de fabricación nacional cuando es realizada por el propio fabricante. Vayamos al ejemplo de los cartuchos. Supongamos que un fabricante dentro del territorio paraguayo se dedica solo a exportar fuera del país, no lo vende dentro del territorio nacional. En ese caso, el fabricante al exportar su producto, ahí se libera de este impuesto, o sea, queda exonerado, siempre y cuando también el exportador cuente con la documentación aduanera, que también tiene que estar registrada en los libros de contabilidad de la empresa. Pero si importa o lo fabrica y comercializa dentro del país, en ese caso sí será contribuyente, como ya mencioné. También va a quedar exonerada el agua potable suministrada por entidades públicas o privadas y las aguas minerales que no tienen saborizantes.
las bebidas lácteas y los sustitutos de leche de origen vegetal, por ejemplo, avena, de arroz, de coco, etc. Y por último, van a quedar exoneradas del ISC los medicamentos registrados ante el Ministerio de Salud Pública. El impuesto selectivo al consumo, como ya mencioné, es de la ley 6.380 y comienza del artículo 107. Eso es todo. Como conclusión Yo final, creo que por último la compañera tiene que mencionar un poquito sobre el impuesto a la renta, o sea, IRP, pero de servicios personales. en cuanto a los servicios de rentas personales que están referenciados en la ley 6.380, a partir del artículo 62 al artículo 70 hacen referencia a que son grabados en estas rentas las de fuentes paraguayas que provengan del trabajo personal, profesional o que son presentados o prestados por un residente en relación de dependencia, ¿no? En donde los contribuyentes son las personas físicas, las asociaciones indivisas y además los padres, tutores o curadores. En cuanto a esto, en este impuesto se inscriben las personas una vez que su ingreso bruto hayan superado los 80 millones y las exoneraciones hacen las jubilaciones y pensiones, tanto como las remuneraciones diplomáticas de los agentes consulares y demás representantes del extranjero. La tasa aplicable en este son progresivas que van del 8, 9 y 10%. Y por último, su liquidación se da y se presenta en el formulario 515 hasta el día del vencimiento del tercer mes después de haber finalizado el ejercicio fiscal. Eso es todo. Le agradecemos a todos por su presencia, su atención, su tiempo, por haber dedicado un poquito de este tiempo para estar con nosotros, para poder compartir con ustedes un poquito de lo que es esta información. También, como dijimos, queremos agradecerle inmensamente a la profesora y a la directora por brindarnos este espacio, ¿verdad? Que muchas veces no todos tenemos acceso a él, entonces le agradecemos más que nada por poder compartir con ustedes un poquitito de información y porque ustedes puedan compartir con nosotros su tiempo para que nosotros también podamos lograr nuestro objetivo. Si tienen alguna consulta, pregunta o duda, entonces están libres de hacerlo, pueden levantar la mano, con las compañeras le vamos a estar escuchando y respondiendo si así lo desean. Y si la profesora quiere hablar también. Hola, ¿me escuchan, chicas? Gratamente le veo aquí a dos ex alumnas, a Jessica y también a Clarisa, que son y fueron y siguen siendo unas excelentes alumnas. Y me llena muchísimo de satisfacción también que puedan continuar con la parte de contabilidad. Muy buena la presentación. Muchísimas gracias también a todos los alumnos del tercero BTC que se unieron. Algunos, yo sé que después de interesante y actual también, que están optando. Muchísimas gracias, chicas, y excelente la presentación de todas. También ahí le veo a Liz, Jessica, Clarice, y creo que falta una también, ¿verdad? Y Romina. Y Romina. Bueno, muchas gracias, chicas. Gracias. Excelente la presentación y en lo que podemos ayudarle también ya estuvieron completando la encuesta que enviaron para poder completar. Mil gracias, en serio, profe. Y si de por ahí los compañeros quieren que les facilitemos un poco de esta información de lo que expusimos, también siempre ahí les sirve, ¿verdad? Entonces nosotros podemos enviarle la información que estuvimos utilizando y en qué nos va a...
Muchísimas gracias, Jessica. Yo quiero que me envíen a mí, entonces yo voy a compartir en el grupo porque hoy nuestra clase se basa, por supuesto, en esto. Muchísimas gracias, chicas, y que sigan los éxitos y ya nos estaremos viendo oportunamente. Muchísimas gracias a vos, profe, y a todos los alumnos que se prestaron para esta charla. Especialmente, claro, a los alumnos que se conectaron y que estuvieron atentos. Muchísimas gracias.